Continuamos en Ginecocátedra por Cátedra Médica en los 98.5 FM de Rumba. Recuerden nuestra línea nacional para comunicarse con nosotros, 809-682-9850, y nuestra línea internacional 1-833-380-0062. Estamos hablando de reproducción asistida, de infertilidad, con el doctor Alexander Montes de Oca, quien es especialista en infertilidad, ginecólogo obstetra también, y él está ubicado en la Torre MedicalNet A, en la suite 404, Ginefert, se llama la unidad de reproducción del doctor, a través del 809-368-0220. Puedes comunicarte con él si necesitas ayuda o si quieres asistencia en el tema de infertilidad. Doctor, nos quedamos en qué se le indicaba, cuál era la evaluación inicial a una pareja infértil. A partir de ahora no vamos a hablar de mujer con infertilidad. No, claro que no, pareja infértil. Pareja tanto infértil, el hombre como la mujer. Tanto al hombre como a la mujer, exacto. Bueno, estábamos hablando de la sonografía, ya habíamos hablado del endometrio, que es la capa interna, como dijimos, donde se aloja el embarazo. Y también sonográficamente hay que evaluar los ovarios, no solamente la parte hormonal, sino también la parte anatómica de ese ovario. Hay dos cosas que se evalúan, tanto lo que es el conteo de folículos antrales, que es el número de folículos pequeñitos que hay al inicio del ciclo menstrual, que esto nos va a dar a nosotros una idea de la reserva ovárica de esa mujer, y también del volumen ovárico, o sea, de la medida de esos ovarios. Del tamaño. Del tamaño. Esa medida también va relacionada con la reserva ovárica, y esos dos valores, junto con la hormona antimuleriana, es que a nosotros nos va a decir cómo está esa mujer desde el punto de vista reproductivo. No es un valor aislado. Exacto. Son las tres juntas. Eso iba a aclarar. Claro. Entonces, no basta solamente con la antimuleriana. ¿No? Yo debo corroborar antimuleriana, tamaño de los ovarios. Tamaño del ovario y el número de folículos. El número de folículos. Folículos antrales. Antrales, que se llama, que es el folículo al inicio del ciclo ovulatorio de la mujer. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo normal es que del conteo de esos folículos tengamos por encima de 5 por cada ovario, y que el volumen ovárico, o sea, el tamaño, sea por encima de 3 centímetros cúbicos. Esto, sumado a la antimuleriana, que es dependiente de la edad de la mujer, es lo que nos va a dar a nosotros esa idea de cómo está la reserva ovárica de la mujer. Depende el tamaño de los ovarios de la edad de la mujer también. También, a mayor edad de la mujer, esos ovarios van disminuyendo. Van atrofiándose. Claro. Tanto en tamaño como el conteo de folículos. Van poniéndose pequeñitos. Claro. Una vez hago la evaluación. Bueno, nos quedamos en el hombre. ¿En el hombre qué hacemos en el hombre? En el hombre es el estudio básico. Iniciamos con un espermatograma, que es el estudio, como hablábamos anteriormente, por eyaculación. Él da una muestra espermática y esa muestra se va entonces a estudiar. Y hay varios parámetros que se estudian. Lo que es el volumen de eyaculado, o sea, la cantidad del eyaculado que fue tomado en el frasco. La cantidad o el conteo de espermatozoides en ese eyaculado. Debe haber un número de espermatozoides en cada eyaculado para considerar apto para el número ideal es 16 millones de espermatozoides por eyaculado. ¿Okay? Aparte de eso, se estudia la movilidad. El esperma tiene que tener cierta movilidad. ¿Qué tanto se mueven? Claro. Porque para llegar al óvulo, los espermatozoides tienen que moverse y atravesar el cérvix. Claro, el útero, la trompa, llegar al tercio medio de la trompa, y ahí es que se va a unir. Entonces, y también hay espermatozoides que tienen problemas de movilidad y no llegan al óvulo. Y también esa movilidad, ese espermatozoide nos va a nosotros ayudar, o va a ayudar a esa pareja a que ese esperma pueda entonces entrar en ese óvulo. Porque si no se mueve, no entra. Correcto. Entonces, aparte de la movilidad, la movilidad se divide en varios grados, dependiendo. Movilidad tipo A, que es los espermatozoides que van directo hacia donde deben de ir. Tipo B, que van con un caminito un poquitico tortuoso. Dando vueltas. Llegan, pero lento. Tipo C, que se mueven pero no avanzan. Y tipo D, que no avanzan. Entonces, dependiendo de la cantidad o el porcentaje en cada uno de estos, es que nosotros podemos recomendar a ese varón alguna técnica de reproducción asistida. Afecta... Cuando uno indica un espermatograma, uno siempre hace la salvedad de decirle generalmente a la esposa. Yo manejo pacientes ginecológicas. Yo veo a la mujer con alguna preocupación desde el punto de vista de reproducción. Doctor, tengo un año teniendo relaciones, no he podido lograr un embarazo, yo vengo a buscar. Bueno, manejo baja complejidad, como dice. Y uno siempre le hace la
la observación de indicarle el espermatograma al esposo y pedirle 3 días de abstinencia. De 3 a 5 días. De 3 a 5 días de abstinencia. Cero alcohol. Claro. Puede tener relaciones tampoco. O sea, uno le impide eso. No te trasnoche. ¿En qué influye eso? Para aclararle a la producción espermática ocurre cada 72 horas. Entonces, por eso es que pedimos un rango de tiempo de 3 a 5 días para poder tener o poder ver el recambio del espermatozoide y poder tener un valor confiable de ese espermatograma. Y no saltarse romo la noche antes. Claro, como hablamos, todo lo que son el estilo de vida, los hábitos tóxicos van a influir en la calidad. Aparte de la movilidad, también vemos la vitalidad de ese espermatozoide. ¿Qué tan vivo están? Qué tan vivo están y que el porcentaje de vitalidad en la muestra, también la forma del espermatozoide. El espermatozoide tiene 3 partes: la cola, la pieza media y la cabeza. Y cada una de estas partes tiene su función desde el punto de vista reproductivo. Pero es bueno aclarar algo, Alexander. Es bueno que se sepa que no todo el mundo tiene los espermatozoides al 100%. No, claro. Porque esa es otra. Esa es otra cosa. Ahorita entienden que no, todos son para móviles. Nada. Todos son tipo A. Nada no, que ver. Mira, para hablar de la movilidad, estamos un poquitico para atrás, necesitamos que tenga un porcentaje de movilidad tipo A y movilidad tipo B de un 40%. 40. Okay. 40 es un número prudente. Claro. Si su movilidad tipo A y tipo B, es decir, los que llegan directo y aquellos que llegan pero dando vuelta, entre los dos suman un 40%. Ahí estamos bien. Ahí estamos y bien. Algo que va a sorprender es la parte de lo que es las formas de los espermatozoides. Lo normal es que solamente tenga un 4% de formas normales del espermatozoide. Oye, un 4%. O sea, con normal. un 4% ya es una muestra normal. Correcto. ¿Okay? Aparte de esto, hay otro valor que es muy importante, que lo realizan algunos espermatogramas, que es el REM, que es el recuento de espermatozoides móviles post-capacitación. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Vamos a aclarar. Esto es una fórmula en la cual van a tomar en lo que es la cantidad de eyaculado, lo que es la movilidad de sus espermas y la forma, y nos va a dar un número. Ese número... Saca un índice. Sacamos un índice. Y ese número me va a decir a mí hacia qué tratamiento reproductivo este hombre, esta pareja puede ir. Si es un valor por encima de 7 millones de espermatozoides recuperados, podemos ir a cualquier técnica reproductiva. Si es un valor por debajo de ese valor de 7 millones, sí tenemos que hacer tratamientos reproductivos de alta complejidad. Excelente. Okay. Es un buen dato. Es un numerito muy, muy importante y que debemos conocer para poder saber qué opciones podemos darle y no simplemente, ok, mira, todo está bien en la movilidad, tengan relaciones, olvídense del mundo. ¿Qué opciones de tratamiento de reproducción o con cuáles opciones contamos en Ginefert? Bueno, antes de pasar a este punto, para terminar la evaluación de la pareja infértil, en la mujer necesitamos saber cómo están las trompas. ¿Ok? Sabemos si sus trompas están permeables o no están permeables. De ahí que se hace un estudio, un procedimiento que a muchas mujeres les molesta. Claro. Que es la histerosalpingografía. Que se llama histerosalpingografía. Claro. Es la visualización. Es un estudio que se hace en una sala de rayos X. Se coloca un espéculo, se coloca una cánula dentro del útero y se introduce un medio de contraste yodado. Y se van tomando radiografías. Y mediante esas radiografías vamos viendo cómo ese contraste va pintando toda la cavidad uterina, va pasando por la trompa y luego ese contraste cae en la cavidad pélvica. Correcto. Al momento de ese contraste, como es espeso, caer en la cavidad pélvica puede ocasionar dolor. No siempre ocasiona dolor. Va a depender mucho de cómo esa paciente llegue, que no llegue muy aprensiva, que no haga caso a muchas cosas que le van a decir antes de llegar. Le llenan la cabeza. Llegan con esa cabeza llena que le va a doler. Y claro, si le va a doler, le va a doler. Okay, pero no es algo tan traumático como muchas mujeres piensan. Y también depende mucho de la persona que le realiza el estudio. Okay. Depende mucho de la técnica. De la técnica. De cómo se hace. Entonces, ya cuando tengamos esto es lo que llamamos el estudio básico de la pareja infértil. Ya con esto sabemos si podemos hacer algún tipo de tratamiento o necesitamos algún tipo de estudios adicionales a este. Entonces, al principio, cuando hablamos de las causas de infertilidad, nos referimos a que habían causas del ovario. Claro, de ovulación. Causas de ovulación. Causas anatómicas. Anatómicas del útero. Trompas,
ocluidas, el cervix también. miomas, cervix, ya con todo lo que explicó el doctor Montes de Oca ahora, que hacíamos un perfil hormonal, Claro. ahí veíamos cómo estaban las hormonas del ovario. Cómo está funcionando ese ovario. La sonografía de cómo estaba la característica de ese ovario, de si había miomas, de si no había miomas. La histerosalpingografía para ver la permeabilidad de las trompas. Es decir, si no estaban ocluidas. Si esas trompas iban a permitir que el espermatozoide y el óvulo se unieran. Pudieran unirse, claro. No hay nada que frene eso. Ya después de todo eso, entonces, ahí sí se puede llegar a un diagnóstico de qué está impidiendo que esa mujer logre un embarazo. Claro. Porque hay dos cosas también que hay que saber diferenciar. No es lo mismo no lograr un embarazo que lograrlo y no llegarlo a término. Claro. Son dos cosas diferentes. Y también va a depender de en qué momento del embarazo tú pierdas el embarazo. Correcto. Eso también nos va a guiar a nosotros hacia otras causas. Porque tenemos esa paciente que nunca ha quedado embarazada. Sí. No se protege, no usa anticonceptivo, no evita un embarazo, tiene su pareja. Ojo, dentro de la infertilidad hay que valorar también la frecuencia de las relaciones sexuales. Claro, muy importante. Porque no es que mi esposo vive en Estados Unidos. Y eso pasa frecuentemente. Viene cada 4 meses. Que No, te pero dice, no, todo está bien conmigo, mi esposo está todo bien, pero él vive en Nueva York y viene cada 4 meses. ¿Ya? No, claro. Esa es la causa de infertilidad. Exactamente. Entonces, tenemos que valorar con una frecuencia de relaciones que tiene que ver con eso. Entonces, ya, una vez hacemos el diagnóstico, una vez hacemos la evaluación, ¿qué tiempo puede tardar en hacerse un diagnóstico? Mira, lo ideal es que podamos hacer el diagnóstico lo más rápido posible y que la paciente pueda llegar al consultorio en su etapa inicial de su ciclo para nosotros en esos primeros 15 días de ese mes podamos tener un diagnóstico y ya para el próximo mes, para la próxima menstruación, poder entonces hacer un tipo de tratamiento, sea el que sea. Independientemente. Si encontramos un tema con el espermatograma alterado, pues se corrige. Claro, eso. va a depender también qué encontremos en el espermatograma, porque hay casos en los cuales tenemos que hacer estudios adicionales, ya sea sonografías testiculares para saber si hay varicocele, y ahí tendríamos que entonces referir ese paciente a un urólogo o a un urólogo especialista en reproducción también. También tenemos que ver si en el espermatograma nos da a nosotros alguna alteración mayor en lo que es la forma de la cabeza de ese espermatozoide. Podemos entonces hacer un estudio adicional que es el test de fragmentación espermática, que ahí vemos valorar un poquitico más profundo la calidad de ese espermatozoide. Entonces todo va a depender hacia dónde vamos a ir. Sí, adelante. Hay un diagnóstico que para mí, siempre se lo digo a los pacientes, para mí es el peor diagnóstico que existe, que es la infertilidad de causa desconocida. La pregunta era esa. ¿Hay algún caso en el que no se encuentre una tú causa evidente de que esté haces produciendo todos los análisis, hace todas las evaluaciones y simplemente no hay nada, pero el embarazo no ocurre? Entonces, muchas veces uno va de forma empírica a ofrecer algún tipo de tratamiento reproductivo y uno se basa más en esos casos en tiempo de infertilidad y también en la edad de la mujer. Me explico. Yo no puedo, por ejemplo, la reproducción es una escalerita. Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo dependiendo de lo que encontremos. Correcto. El primer peldaño, coitos programados. Eso es darle un medicamento a la mujer, valorar e ir viendo, hacer un seguimiento folicular de saber cuántos folículos van creciendo, que en esos casos nosotros queremos que crezca 1, 2 folículos, como mucho 3 folículos, no más de ahí. Con hasta 3 folículos podemos aumentar tasas de embarazo, no así tasas de embarazo múltiple. ¿Okay? Que es algo muy importante en los tratamientos reproductivos. Si vemos que no hay un embarazo, dependiendo de la edad, podemos ofrecer a esa paciente 3, 4 chances de coitos programados. Si vemos que no hay embarazo, pasamos a otra técnica reproductiva o dependiendo de cómo va la respuesta de los medicamentos en ese ovario. El coito programado, como le explicó el doctor Alexander Montes de Oca, especialista en infertilidad que nos acompaña hoy, pueden llamarnos 809-682-9850 o nuestra línea internacional 1-833-380-0062. Es evaluar la ovulación de esa mujer, etapa por etapa. Claro. Y ahí uno determina en qué etapa del ciclo nos encontramos y decirle, mira, ten relaciones de tal fecha a tal fecha. Y también uno pudiese ayudarse y poner algún medicamento para que la mujer ovule y decirle, ok, ten relaciones sexuales
mañana, pasado mañana. Es estimular el ovario. Estimular el ovario. Para que el ovario suelte el óvulo en el momento que Exactamente. para que ovule Exactamente. perfectamente. Sí. Entonces, si no vemos resultados con esta técnica, podemos pasar a una siguiente técnica, que es la inseminación artificial, en la cual damos otro tipo de medicamentos para tener una mejor respuesta de ese ovario, pero igual queremos de 1 a 3 folículos, no más de ahí. Hacemos un seguimiento folicular que va a depender de cómo va la respuesta de ese ovario, dependiendo de los días, que va de 8 a 12 días utilizando medicamentos. Y ya cuando tengamos los folículos del tamaño deseado, que es por encima de 18 milímetros, el esposo da una muestra espermática, esa muestra se capacita y se van a tomar los mejores espermatozoides. Es decir, se hace un estudio de los espermatozoides, se evalúan, se clasifican cuáles son los que están en mejores condiciones. Mejor movilidad, mejor forma. Y ya eso entonces se llevan. Claro, ahí tomamos una cánula, introducimos esa cánula dentro de la cavidad uterina de la mujer y depositamos esa muestra espermática lo más cercano del fondo uterino. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Garantizamos una ovulación. Sabemos que es un espermatozoide que tiene la movilidad. Tenemos el mejor espermatozoide o los mejores espermatozoides. A más B, como dijimos. Exactamente. Y los dejamos lo más cerca posible del lugar de unión con ese óvulo que la mujer vaya a ovular. ¿Okay? Y luego de esto esperamos 10, 15 días y hacemos una prueba de embarazo. Esperando entonces esa prueba de embarazo. Que se haya dado la fecundación. Claro. Esos son de entrada, ¿verdad? Esos son tratamientos de baja complejidad. Ok, perfecto. Vamos a los de alta complejidad. Ok. Alta complejidad tenemos 2 tratamientos, los cuales pueden variar algún tipo de cómo se seleccionan algunas cosas, pero es lo que es una fertilización in vitro convencional y el otro es que se llama ICSI, que es inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Eso va a tener que explicarlo. Claro. Va a tener que explicarlo. Claro. Vamos primero con el in vitro convencional. Con el in vitro, exacto. Que mucha gente lo ha escuchado por ahí, que hay gente que dice que cuesta un riñón, hay otro que dice son que tratamientos costosos, son realmente. costosos. Son costosos. Claro está, porque el simple hecho de mantener del procedimiento como tal es complejo. Claro, por sí. son Por muchas eso cosas no se hace en un consultorio convencional. Eso es así. Eso no lo hago yo en mi consultorio. Laboratorios que son específicos para este tipo de procedimientos. Entonces, aquí sí damos una dosis de medicamentos mayor. Aquí yo sí quiero que la mujer me produzca la mayor cantidad de folículos posibles, siempre que sea seguro para la mujer. ¿Ok? Aquí vamos a querer que me produzca 5, 6, 7 folículos por cada ovario. No 2 o 3, como dije, o 5 como mucho. Lo ideal es una mayor cantidad, pero también esa cantidad de respuesta de la mujer va a depender de cómo es, primero de la edad y de cómo esté la parte hormonal de esa mujer. Hay mujeres los cuales tú le das medicamentos, pero ese ovario va a producir solamente 1, 2 folículos y esa es la respuesta de esa mujer por los factores que te comentaba. Pero lo ideal es tú tener la mayor cantidad posible, ya que a una mayor cantidad de ovocitos, o sea, de las células que la mujer produce, vas a tener una mayor cantidad de embriones, que es ya cuando tú ese ovocito lo unes con ese espermatozoide. Es el in vitro. Es el in vitro. Entonces, se hace un seguimiento folicular un poquitico más estricto que en los tratamientos anteriores y vamos viendo cómo esos folículos van creciendo. Perfecto. Una vez se selecciona, se busca el folículo que va creciendo, ¿qué se hace con esos folículos? Ok, ya luego de esos folículos tener el tamaño que yo quiero, igual 18, 19, 20 milímetros, se pone un último medicamento para la madurez final de esos óvulos y de 32 a 34 horas después de haber puesto ese medicamento se hace una aspiración folicular. Perfecto. ¿Qué es esto? Es un proceso en el cual se hace en una sala de cirugía continua a lo que es el laboratorio de reproducción, se le pone medicamentos para que esa mujer esté dormida y con un sonógrafo transvaginal introducimos una aguja. Y con esa aguja vamos a ir al ovario o a los ovarios de esa mujer y vamos a aspirar cada uno de esos folículos. Déjalo ahí, Alexander. Está interesante, ¿verdad que sí? Continuamos en breve después de esta pausa en Ginecocátedra, que estamos hablando de infertilidad, reproducción asistida con el doctor Alexander Montes de Oca. No te vayas. Vamos con Ginecocátedra por Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy martes estamos hablando de reproducción asistida, problemas de infertilidad con el doctor Alexander Montes de Oca. El doctor Alexander Montes de Oca es especialista en reproducción asistida, maneja los temas de infertilidad y está ubicado en la Torre MedicalNet A, en la suite 404, en Ginefert. 809-368-0220. 809-368-0220.
para comunicarse con Ginefer, que es donde se encuentra y ofrece su servicio el doctor Alexander Montes de Oca. El doctor nos estaba explicando, antes de irnos a la pausa, sobre el proceso de la fertilización in vitro, ¿verdad? Que es como se llama, se realiza el procedimiento, que es lograr juntar el óvulo y el espermatozoide. En el laboratorio. En el laboratorio. Claro, porque lograr juntarlo por un coito. En relaciones se juntó, perfecto. O con la inseminación, lo acercamos para que se una. al lugar de unión. La fertilización in vitro es sacar el óvulo, buscar el espermatozoide y unirlo en un laboratorio. Así mismo es. El laboratorio de producción nos va a nosotros a servir, es lo que ocurre en la trompa de falopio. Eso es lo mismo que hacemos en el laboratorio. Entonces nos quedamos hablando luego de la aspiración folicular. Al aspirar cada uno de esos folículos, se supone que en cada uno de ellos vamos a tener un ovocito. Se van recolectando en unos tubos, esos tubos se pasan al laboratorio y en el laboratorio nos van a decir a nosotros cantidad de folículos, cantidad de ovocitos que recuperamos. ¿Okay? Igual nos va a hablar de la morfología de esos ovocitos, o sea, de la forma de esos ovocitos y de la calidad de estos, para poder entonces darle respuesta al paciente y saber en qué estamos parados. Muchas veces tú puedes sacar X cantidad de folículos, X cantidad de ovocitos y que no sean de una muy buena calidad y esto va a disminuir los chances de embarazo en esa pareja. Ahí es cuando decimos que falló. No es realmente que falló, sino que tú le vas diciendo al paciente, dependiendo de cada uno de los pasos en el tratamiento reproductivo, en qué estamos, qué tasa de embarazo tenemos y qué vamos a esperar de este tratamiento. ¿Okay? Entonces, si tú estás esperando obtener 10 ovocitos en esa mujer y cuando tú aspiras, el laboratorio te dice, mira, solamente obtuvimos 4 ovocitos. Tú sabes que no fue una buena estimulación ovárica, tú debes de modificar alguna parte del tratamiento y también ahí sería bueno tú valorar esos ovocitos. Ahí entra lo que es la inteligencia artificial, que la utilizamos mucho en la parte reproductiva y esto nos da una información de qué pronóstico reproductivo tienen esos ovocitos. Con el conteo o con la evaluación. Con la evaluación de esos ovocitos. Nos dice a nosotros, ok, esos 4 ovocitos, esos 4 pueden llegar a un embarazo en un 50%, ya tú sabes que tú puedes irte a hacer el proceso completo con esos ovocitos. Si te dice que ese porcentaje es más bajo, tú prefieres guardar esos ovocitos y volver a repetir la estimulación ovárica. Perfecto. Y se junta entonces con los otros. Es un ciclo posterior. Todo eso se hace en Ginefer. Ginefer lo que hacemos, todo procedimiento reproductivo lo hacemos aquí en el país y todos esos tratamientos reproductivos lo ofrecemos. En el consultorio tenemos la parte de evaluación del paciente, de la parte de seguimiento folicular de esa paciente y ya cuando hacemos los procedimientos reproductivos vamos a una clínica de reproducción. Perfecto. ¿Okay? Entonces, luego que esos espermatozoides se captan, el paciente da esos espermatozoides en el laboratorio, se unen con esos óvulos que aspiramos. Y luego de esa unión, en 24 horas, se revisa la fertilización. Okay. Y vemos la cantidad de ovocitos que fertilizaron. En ese mismo procedimiento, y es bueno, sí es bueno que no dejemos de mencionarlo, Alexander, el tema de preservar óvulos, sí, guardar óvulos. ¿Ese procedimiento es parecido al del in vitro? Es el proceso completo hasta el momento de la aspiración folicular. Entonces ahí aspiramos esos óvulos, valoramos esos óvulos y ahí lo congelamos. ¿Por qué tiempo se preservan esos óvulos? Esos óvulos pueden estar ahí años. ¿Y quién lo puede usar? Porque es un tema que llama mucho la atención, primero, crea muchas dudas y pudiera existir cierta desinformación. No, esos óvulos para la mujer o la paciente que lo quiera propiedad de la mujer que congeló sus óvulos. La mujer se le entrega un consentimiento informado sobre todo el proceso como tal y de qué tanto derechos tiene sobre esos óvulos, que son suyos, y se le entrega una información de cuántos ovocitos recuperamos, dónde están guardados esos ovocitos y calidad de esos ovocitos. ¿Okay? Y eso puede estar guardado ahí, se están guardados en tanque de nitrógeno, todo identificado, y puede estar ahí el tiempo que la mujer desee. ¿Qué mujer o a qué mujer el doctor Alexander Montes de Oca, especialista en reproducción humana, les recomienda preservar óvulos? Independiente, bueno, diríamos la que quiera. Pero sí, ¿a qué mujer como tal que le llega a la cuestión, mira, congélalo o consérvalo, vamos a preservarlo? Es un deseo muy personal, como tú bien dices, pero toda mujer que no tiene deseos reproductivos en el momento, toda mujer que por encima de 35 años
o por debajo, que tenga una antimuleriana limítrofe y que no tenga deseo reproductivo, no tenga pareja, que desea hacer su vida laboral, que desea estudiar, debe pensar una maestría y que me voy, no quiero pensar en congelar. Ahora. Y también, desde el punto de vista, otro diagnóstico que puede hacer para congelar óvulos son pacientes oncológicas, las cuales que van a tratarse, van a ser sometidas a algún tratamiento oncológico. Lo ideal es preservar su fertilidad antes de someterse a estos procedimientos. Pero esos óvulos preservados se pueden implantar en otro útero. Te la puse buena ahí. Pusiste muy buena pregunta. Mira, sí. Lamentablemente aquí en el país no tenemos ninguna ley, nada legal que pueda, nada que legalice la parte del vientre subrogado, vientre alquiler, como se llama este proceso. Fuera del país sí se realiza, es un proceso que se realiza con mucha frecuencia. Son óvulos o ya en su momento embriones, los cuales se transfieren y se ponen en el útero de una mujer que no tiene nada que no llevan ningún material genético con este embarazo. Simplemente va a ser la persona que va a llevar este embarazo durante 9 meses. Que puede ser por múltiples causas. En otros países sí se hace. Sí, en México se hace muy frecuentemente, en Estados Unidos se hace muy frecuentemente, en Argentina se hace muy frecuentemente. ¿Sabes que hay una película que se llama Pop Generation? No sé si la has visto. Sí. Generación Pop, que es una pareja de esposos que la mujer no quiere lograr tener un embarazo, y lo que se hace es que se hace una especie de in vitro, pero se da en una cápsula, y ahí es donde se reproduce y se desarrolla el bebé. Hacia allá que va ¿Estamos lejos de eso? No estamos lejos de eso. Hay investigaciones ya que utilizan ese tipo de tecnologías. No estamos lejos. Wow. Para que ustedes vean, señores, por dónde es que vamos. Busquen la película. Mira, el giro de la reproducción, como te hablaba ahorita, que no es solamente tratar pacientes con infertilidad, es algo ya más complejo que abarca mucho más salud reproductiva, tanto femenina, tanto del hombre. Ahora mismo nos abordan muchos pacientes, muchas parejas homosexuales, lesbianas, con deseo reproductivo. Entonces ya no es solamente pensar en la mujer, en el hombre, desde el punto de vista de infertilidad. No, es algo mucho más amplio. Totalmente. Yo estoy seguro que este tema, Alexander, yo te pongo de frente a una mujer ahí a hablarte de ese tema y te va a hacer 10,000 preguntas. Ese es un tema que el tiempo no es suficiente nunca para tratarlo en un programa, pero yo no me puedo ir de aquí sin dejarte esta pregunta, a que tú me la respondas. Es imposible. O sea, si yo cierro el programa, sin hacer esta pregunta, quedo incompleto. Tengo que invitarte nada más para hacer esto. Las botellas, ¿funcionan o no funcionan? Te lo digo ¿por qué? Porque sabemos popularmente, yo tengo problemas para lograr un embarazo, mi esposo le dijeron que tiene problemas con los espermatozoides, fuimos a San Juan, nos dieron una botella que nos trajo un tío del campo y yo quedé embarazada. Tú sabes que yo te comenté eso que tú subiste la semana pasada sobre las botellas, y era parte de lo que te iba a hablar al final cuando tú me dijeras de alguna recomendación o algo. Es este tipo de... No te puedo decir que son medicamentos porque no lo son. Son naturales, sí. brebajes. Realmente no hay nada que demuestre que este tipo de terapéuticas tiene algo beneficioso en una pareja infértil. Muchas personas toman estas brebajes, estas botellas, y luego de ellas ocurre un embarazo. Pero esto no quiere decir que fue por la botella. Probablemente se quitó de bulla. Se desestresó. Mira, lo que hablamos del estrés. Muchas pacientes que van a nuestro consultorio y que tú le haces una evaluación y tú tienes una infertilidad primaria de tantos años y tú le haces un tratamiento médico y la paciente logra un embarazo y luego dice, mira, yo duré 10 años con mi pareja, no tuve un embarazo, tuve que hacer un procedimiento, yo no me voy a cuidar. Llega un embarazo sin ningún tipo de asistencia médica. Alguien me comentó, Alexander, de que a esas botellas, tú mencionabas de un medicamento para estimular el ovario. Habían botellas que le ponían de ese medicamento. Ahora, es bueno sí dejar claro. Es sumamente peligroso. Que ese tipo de medicamento se da con sumo cuidado, pero claro, eso fácilmente te crea un problema claro, que se termina muriéndose. Todo tratamiento reproductivo para estimular ovario necesita un seguimiento folicular. Totalmente. Porque la paciente puede responderte o muy bien o te responde muy mal. El muy bien puede ser que tú quieras que te responda con 1 o 2 folículos y la paciente responde con 10 folículos. Y a la paciente tiene relaciones sexuales con 10 folículos ovulando, tiene el riesgo de tener un embarazo múltiple de alto número.
Entonces el riesgo no solamente para la madre, el riesgo de hipertensión, de diabetes, Exacto. parto pretérmino. Entonces, tomándolo sin el control. No, realmente no. No es algo que se debe realizar. Para terminar, Alexander, el doctor Alexander Montes de Oca nos acompañó el día de hoy. Y hablamos de reproducción asistida, hablamos de infertilidad, bastante amplio el tema. Él está en Torre Medical Net A, 809-368-0220 en la suite 404 en Ginefert. 5 recomendaciones a la mujer que desee preservar su fertilidad. Esa mujer de 25 años que dice, yo no quiero tener hijos ahora. ¿Okay? Y cuando yo lo intente, quisiera no tener problemas. Mira, lo primero es que esa mujer debe pensar de que es como si fuese un seguro de vida. Ella tiene sus óvulos guardados ahí para el momento en el cual ella decida, esté lista y quiera tener un embarazo. El embarazo es de una mujer. El embarazo no necesariamente todas las mujeres necesitan una pareja, es algo muy personal. Y si esos ovocitos, esas células, ella lo guarda a una edad de 30 a 32 años, cuando decide utilizarlo a los 40 años, está utilizando óvulos de cuando ella tenía sus 30 años. Y por lo tanto, eso se relaciona con unas tasas de embarazo mucho mayores y con menos riesgos de ese embarazo. Alimentación. La alimentación influye bastante, comer sano, hacer ejercicios, nada en extremo. Todo, como dicen, todo en extremo hace daño. ¿Los anticonceptivos afectan la fertilidad? No afectan en nada. Bueno, señores, hasta aquí llegó el programa de hoy. Mañana continúa Cátedra Médica y el próximo martes entonces nos vemos con Gineco Cátedra por aquí por los 98.5 FM de Rumba. Cátedra